Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Soy Luis Alberto López Guario, un gusto recibirlos en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarlos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de los antropólogos físicos Yesenia Peña y José Concepción Jiménez. Me es grato dirigirme a ustedes para abordar el tema la treponematosis en México. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días. Muy amable. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Para empezar con el tema, estábamos antes de estar al aire con este tema que puede sonar árido y lejano para el público en general, treponematosis. Entiendo, es un padecimiento. Uh-huh. Si pudiéramos entrar un poco a hablar sobre este proceso, salud, enfermedad, cómo se entiende y qué tiene que ver con este aspecto en particular, este padecimiento. Claro que sí. Los procesos salud-enfermedad tienen una connotación multifactorial. Hay elementos que van desde variables ambientales, variables socioeconómicas, variables que tienen que ver a nivel cultural con lógicas, con prácticas, higienes, etcétera, hasta lo que es la conformación de tabúes en algunos aspectos que puedan afectar a otros, como son los casos de las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. De hecho, los treponemas son un bacilo, son una bacteria que puede conducir a daños a nivel fisiológico en piel, a daños a nivel de hueso, que no todas las enfermedades dejan huella. Y así pues, en antropología física, pues nos hemos dado a la tarea de trabajar lo que se consideran osteopatologías a través del tiempo. De ahí la importancia de este tema, puesto que la Dirección de Antropología Física cuenta con la Osteoteca de Lina y también se cuenta en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el Laboratorio de Osteología de Antropología Física del posgrado. Y ahí es donde estamos encontrando una serie de restos óseos por excavaciones arqueológicas que nos permiten a nosotros pues evidenciar en las huellas del hueso parte de estas patologías. ¿Y qué patologías serían? Bueno, retomando un poco lo que está diciendo Yesenia, yo creo que las enfermedades nacen con el hombre. Hay una gran cantidad, un mosaico de enfermedades que se han venido expresando durante la historia de la humanidad. Y bueno, unas de ellas han dejado huella en el hueso, otras no han dejado. Y bueno, lo que podemos valorar esto es las condiciones, la nutrición, el medio ambiente, las relaciones sociales que había en los grupos muy tempranos de la humanidad. A nivel mundial se han reportado enfermedades de todo tipo. Y en este caso en especial, bueno, el tema es el treponema. Y en México, bueno, tenemos evidencias casi en todo el país de este tipo de enfermedad. Y bueno, antes de entrar al tema así ya de lleno en esto, pues esta enfermedad existe por lo menos hace 6,000 años a la fecha. Pero para llegar a una... me regreso un poquito a lo que mencionaba Edith en ese momento y que retomas, Concepción. La idea común que se tiene sobre la antropología física es el estudio de restos óseos para caracterizar a una población, pero por lo general, y relacionada con nuestra casa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que ver con etapas antiguas. Así es. Pero era como para caracterizarlo. Y ustedes se han enfocado dentro de esta caracterización, por lo que voy entendiendo que me dicen, y lo que comentamos antes de entrar al aire, es no nada más es
la caracterización de las sociedades humanas a través de su forma física, de su expresión física, sino también en sus padecimientos, por un lado, y que tampoco nos podemos restringir a la época prehispánica. Así es, Luis. Efectivamente, nosotros lo que pretendemos hacer con este trabajo de estudiar las patologías es estudiarlas a nivel pretérito en poblaciones pasadas y contemporáneas. Y por lo tanto, en esta exposición que estamos armando, que se llama la enfermedad de Venus, es justo buscar en los materiales de Lina, en estos acervos, qué enfermedades de treponemas han dejado huella y cómo ha habido vigencia, continuidad de esta patología en la actualidad. O sea, aún podemos hablar de ese tipo de padecimientos en la antigüedad, y por eso no es nada más un estudio de algo que ocurrió, que sería, digamos, un sentido importante para entender el funcionamiento de las sociedades prehispánicas, sino también de aplicación actual para nuestra sociedad, para nosotros los que estamos viviendo. Y para sensibilizar también. Porque también a través de estos procesos de salud de enfermedad, pues ha mejorado las tecnologías, hay nuevas técnicas, donde procesos de enfermedad como la treponematosis no llegan a la escala en lo que lo vemos en los restos óseos del pasado, cuando no había penicilina, cuando no había ciertos tipos de atención ya organizadas como los conocemos en la actualidad. Ahora me gustaría, mencionaste un aspecto que cuando tuve el gusto de que la producción de Radio Una me invitara para estar con ustedes, es subrayarlo, lo de la penicilina. Pero si me permiten retomar algo que mencionó, dos cosas. Una, tú hablaste de salud, mencionaste a Venus, si me permites, ahora lo retomamos, y mencionaste también el asunto de la antigüedad de identificación de ese padecimiento. Estás hablando de miles de años antes del presente. Pues por lo menos tenemos muchísimas generaciones que han padecido este tipo de enfermedades. Y bueno, hoy en día los estudios son más precisos con el avance de las tecnologías, de las metodologías en las ciencias, por ejemplo, biológicas, químicas, antropológicas. Pues hoy podemos detectar con precisión este tipo de enfermedades. La biología molecular ha jugado un papel muy importante porque hoy podemos conocer el genoma completo del individuo y a partir de eso podemos saber qué tipo de enfermedades con precisión. Podemos conocer inclusive el ADN de la bacteria para poderlos ubicar específicamente este tipo de enfermedades. Porque este tipo, lo mencionabas hace rato, Yesenia, el asunto de las manifestaciones. Si no estoy mal enterado de este asunto, se puede diagnosticar o por una manifestación Claro que sí. En el cuerpo, en vivo. Así es. Puede ser o A, o B, o C, o D padecimiento. Ya no digo ahora, pero por lo menos en épocas tempranas, en épocas antiguas, no se tenía este nivel de diagnóstico, se podía confundir una con otra. Exactamente. De hecho, la treponematosis como bacteria genera 4 tipos de enfermedades. Una que seguramente conocen, que es la pinta. La pinta que va decolorando la piel, deja marcas en la piel, pero no afecta al resto óseo. Sí. Y no es por contagio venéreo, y es un tipo de treponema. ¿Pero entonces cómo se me contagia así, de tocarte? Contacto directo, pero en su momento de proceso infeccioso. Ya. Ajá. Hay otro tipo de treponema que es el JAWS, que justo las teorías antropofísicas y de movimientos migratorios poblacionales hablan que el JAWS también, después de la pinta, se expandió a nivel mundo y dejaba bubas, secuestros en la piel, en el cráneo y principalmente cráneo y huesos largos tenían afectación. La tercera enfermedad que se presenta es la sífilis endémica, que tampoco es, igual que el JAWS, no son por contacto sexual. Y la sífilis endémica
era muy agresiva, es muy agresiva, calcome el vómer, el cartílago de la nariz, y en épocas coloniales se le confundía con lepra. Claro, Pero claro, también porque se carcome. en la afectación de los huesos, que ahorita nos dirá el maestro Concho, pues también había en cráneo y huesos largos. Y la última, que se considera que es una mutación de las anteriores, de acuerdo a la teoría unitaria, se habla de la sífilis venérea, que esta puede ser por contacto venéreo sexual, por contacto vertical de placenta de madre a hijo, por contaminación de sangre, utilizar agujas, jeringas, etcétera. Entonces, como ves, dan 4 tipos de enfermedades, pero de estas 4 tipos hay 3 enfermedades en específico. Les traje un esquema donde se ven claramente las afectaciones en los restos óseos. Aquí tenemos el JAWS, tenemos sífilis endémica y venérea. Las formas rojas es donde afecta principalmente al resto óseo, y las formas claras amarillas es donde empieza a haber afectaciones osteomusculares, articulares, etcétera. De hecho, a nivel colonial, tenemos elementos que hablan de la enfermedad que podríamos detectar o ubicar como treponema en la actualidad. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas habla que las condiciones de afectación ya las hablaba los indígenas de la región que a él le tocó en la historia general de Indias. Y también Sagún habla de una enfermedad que se llamaba bubas, que no era viruela y que tenía dolores articulares, que el cráneo se les hacía grueso, esponjosa la piel, que las piernas, la tibia, no podían caminar y se deformaban, y que eran monstruosos a la vista y que por eso se les segregaba. Y esto viene justo en la historia general de las cosas de la Nueva España. Pero eso que estabas mencionando me lleva a un tema, quizá ya de formación profesional, que es, entonces no nada más se llega al diagnóstico o a la identificación, más precisa la expresión, a la identificación de este padecimiento en época prehispánica, que podía haber sido entendido en su momento como algo genérico, bubas, ¿no? Pero ahora los especialistas como ustedes pueden llegar a la identificación de estos padecimientos a partir de hueso, a partir de tejido blando. Ahora regresamos a ese. No, pero me refiero en materiales antiguos. ¿Sí? Para épocas prehispánicas, y ahorita pasamos a épocas más recientes. Pero puede ser estudios como los que decías de biología molecular, pero también de códices. Era lo que yo iba. Por ejemplo, bueno, en la época precerámica, como serían los de Tehuacán y los de Texcal, bueno, allí no, ustedes saben que no hay referencias y documentos y eso, pero ahí tenemos el problema, ¿no? En la época prehispánica, bueno, encontramos una gran cantidad de imágenes en códices, en figurillas arqueológicas, donde se expresan las bubas. Exacto. Y eso desde la parte norte hasta la parte sur encontramos ese tipo de enfermedades. A lo mejor no tenemos o no hay con claridad o no hay un estudio específico de qué enfermedad se trataba. Pero la figurilla nos muestra el problema que está ahí presente, ¿no? Y bueno, si vemos las bubas, podemos hacer una hipótesis, inferir que era este tipo de enfermedad, ¿no? Son varias fuentes que están confluyendo. Exacto. Porque, insisto, me gustaría verlo como desde afuera de la especialidad de Lina. Ustedes se dedican a los huesos, el arqueólogo se dedica a cerámica y pirámides, el etnólogo se dedica a grupos vivos, el historiador a documentos, muy partido, y resulta que ustedes, para hacer estudios que retomaría el nombre para nuestro público, paleopatologías, que vendría de padecimientos antiguos, para poder hacer una identificación y poder hacer un estudio, una reflexión sobre ello, recurren a un montón, a una enorme cantidad de información para poder decir, fue así. Y esto me lleva al otro tema
dentro de esto, que es la expresión bubas. Y me lleva al mito de Teotihuacán, Nanahuatzin, que se avienta para formar. Resulta que es un bubocillo. Así se le identifica como bubocillo. Quizá por una forma cariñosa de decirlo, pero era un buboso. Era un señor que tiene un padecimiento. Tiene una enfermedad, capaz que de este tipo. Y es el que da origen al astro rey, al sol. Y es tan brillante que le tienen que aventar, se pelea con el otro, al príncipe que al final se avienta, tienen que aventarle un conejo al otro. Y también en la misma leyenda está el nacimiento de Huitzilopochtli, porque también es un personaje que tiene un pie lastimado, el colibrí. Entonces, la presencia, y lo mismo que decía ahora Concho, el asunto de la representación en esculturas, en pintura. ¿Por qué si es algo, un padecimiento, por qué lo pongo ahí? Hay una relevancia de este padecimiento para la sociedad. Seguramente. Y justo uno de los elementos es que en términos osteológicos, Concho ha encontrado una cueva, hay la cueva de la Candelaria ahí en Coahuila, donde cuántos sujetos se encontraron ahí y las caracterizaciones de que si se desplazaron y los colocaron ahí para separarlos socialmente o si era una población abierta. Sí, lo que pasa que estas evidencias han sido muy notorias en la parte norte del país, principalmente en la cueva de la Candelaria, pues hay como 200 esqueletos ahí. ¿Por dónde está la cueva de la Candelaria? En Coahuila. Sí, más o menos a unos 100 kilómetros del municipio de Cuatro Ciénegas rumbo a Torreón. Okay. ¿Sí? Esta cueva es muy interesante porque, se encontraron estas evidencias humanas de estos esqueletos y hay unos que tienen secuestrado el frontal, ¿sí? O sea, toda la parte del cráneo, toda la parte frontal, por este tipo de enfermedad fue secuestrada, como lo habían comentado ustedes. Esas las evidencias que tenemos, pero si nosotros hacemos el análisis genético. Ese es el secuestro. Sí. Ajá. El análisis genético de cada uno de los esqueletos posiblemente estén infectados de esa enfermedad. ¿Sí? No necesariamente, en este caso, tenemos la evidencia. Sí. ¿Sí? Pero en otros casos a lo mejor no llegó la enfermedad a llegar a este estrago. Pero si nosotros hoy en día con estas metodologías hacemos el análisis del ADN y logramos aislar la bacteria y sacar el ADN de la bacteria, podemos decir que este es este tipo de enfermedad. De las 4, ¿cuál sería? Jaus, Pinta, sífilis endémica y sífilis venérea. Y yo creo que aquí hay que resaltar una cosa muy importante. Con todo este acervo, ahorita lo retomamos, osteológico o patrimonial que protege el Instituto Nacional de Antropología, en el caso de los esqueletos humanos tenemos estos 4 momentos históricos, que sería desde la época precerámica, prehispánica, colonial y actual. Esto nos permite hacer una reconstrucción, no solamente de esta enfermedad, sino de otras muchas más. Podemos reconstruir estos problemas de salud y enfermedad desde esas épocas hasta la actualidad, hasta los grupos actuales. Esto es muy importante. Este es pues un tesoro que resguarda el INAH, que puede explotarse y podemos, ¿no?, conocer todo este tipo de historia de las enfermedades. Y este es un primer ejercicio que estamos haciendo, cerrando el circuito de lo que sería poblaciones pretéritas y contemporáneas, que casi nunca en física se cierra el circuito. Ahora me gustaría regresar a este asunto de la permanencia y la posibilidad de hacer un estudio tan general, pero también me voy a algo que se ha manejado de forma muy común en la sociedad en general. Muchos males, entendiendo como que, yo entiendo que no somos un resultado de una mezcla fenomenal, genética, cultural, en fin, pero también se maneja que muchos de los males vinieron con los españoles. Y uno de los que tengo presente y que era un comentario general y que me lo preguntan todavía ahora, es la sífilis la trajeron los españoles.
Hay varias hipótesis, hay 4 hipótesis que se están manejando actualmente. Una es justo que la trajo el Viejo Mundo a las Américas, ¿no? En este intercambio. Otra hipótesis es que el Nuevo Mundo la llevó al Viejo Mundo. La hipótesis unitaria, que es la más, digamos, aprobada por los especialistas, es la mutación de el treponema, desde eras paleolíticas en África, y que de ahí se expandió al mundo. Y se habla justo de que es la pinta y el yaus, y posteriormente surge las dos sífilis, endémica y venérea. En esta misma hipótesis se considera que la potencialización seguramente de la sífilis venérea puede ser europea, pero hasta se queda en hipótesis. Y la cuarta hipótesis habla de que el treponema no es único, que no nada más África, sino que se expandió, que ya existía en todos lados. Siguiendo más o menos la línea con la que empezó nuestro querido Concho al principio, nacen los padecimientos con el hombre. Con el hombre, sí. Exactamente. Entonces, para retomar y dejarlo claro para neófitos como su servidor, 4. Una es Europa, lo trae durante este proceso del siglo XVI hacia América. Durante el siglo XVI, pero desde aquí hacia allá. Tercera es un origen en África y de ahí se expande a todo el mundo. Y la cuarta y más, digamos, más reciente y que sería seguida por ustedes, sería igual existe en todo el mundo. Sí, podemos decir que a partir de que migran grupos humanos en todo el mundo y unos llegan a México, principalmente hace 13,000 años. Y bueno, tenemos evidencias como las que mencionamos de Tehuacán y de Texcal, que tienen una antigüedad de 6,000, 7,000 años. Y bueno, encontramos en todo el país. 6,000, 7,000 años antes de Cristo. Y luego ya tenemos de 1,000 y tenemos ya más recientes. En Tlatelolco, por ejemplo, tenemos. En el sur tenemos. Y bueno, la otra es con todo lo que se ha publicado a nivel mundial, pues sabemos que hay este padecimiento en todas las partes del mundo. Así es. O sea, no es exclusivamente de un lugar. Posiblemente, como dice Yesenia, el origen se da cuando salen de África, estas migraciones por todo el mundo, y bueno, cada quien se lleva su costalito con sus enfermedades y se desarrollan se va desarrollando, socialmente estos grupos. Y bueno, la otra es que en algunos lugares se expresa este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento demográfico. Exacto. Porque las condiciones, pues, se congregan las gentes, crece la población. No es lo mismo un cazador-recolector que tener ya los primeros asentamientos humanos o el desarrollo de estas grandes urbes como Teotihuacán y todas estas urbes mayas. Posiblemente allí hay más tipo de enfermedades, ¿no? Aparte del treponema. Pero bueno, esto es interesante y como yo les decía, los esqueletos humanos son una evidencia donde podemos estudiar los esqueletos que nos dan una gran cantidad de información, no solamente de los treponemas, sino de la alimentación, de la genética, de todo este tipo de aportaciones que se pueden obtener de los esqueletos humanos. En la actualidad, los treponemas se asocian también a ciertos modos de vida, carencias y climas. Sí. Por ejemplo, se considera que la pinta, como treponema pinta, tiene una gran incidencia en América Latina y en México. Que el treponema que da sífilis endémica, su mayor frecuencia se da en la zona norte del Mediterráneo, se da en África y unas partes de Asia. Y así cada una de ellas. Sin embargo, siempre se hace la connotación de que son climas ecuatoriales
Ajá. cálidos, Sí. sean desérticos o sean O muy húmedos. muy húmedos, que ahí es donde se da la presencia. Y otras de las características justo son las condiciones de vida que no te permiten tener acceso a sistemas de salud, tecnologías, etcétera. En la actualidad se está hablando de que, por ejemplo, la sífilis venérea tiene 3 etapas de evolución a nivel fisiológico, ¿no? La etapa 1 donde aparece el chancro, ¿no? A nivel de vulva, también te trajimos un esquema para que nos puedan ver los que están allá en internet, que aparece un chancro que puede ser en la cabeza del pene, que en el perineo, en la vulva. La etapa 2, donde empiezan a haber petequias en manos, pies y piel, el color empieza a cambiar. Y la etapa 3, donde ya hay afectaciones como las que vimos acá, directamente secuestros, no solo de piel, sino ya empieza a haber afectaciones en hueso, en corazón, y la tibia se empieza a deformar y los pies se empiezan a deformar, lo que hace imposible la motoricidad, etcétera. Entonces son 3 etapas que en la actualidad la mayoría de la gente en América Latina, gracias al surgimiento de la penicilina, ya no llega a etapa 3. Hasta aquí. Y entonces estos restos óseos son valiosísimos porque eran otros momentos donde la afectación llegaba a tal grado en el cuerpo humano que, pues, como pueden ver, este es un resto colonial, virreinal, de la Iglesia de la Soledad. Así quedaban las afectaciones en una etapa avanzada de alguna treponematosis, porque no podemos asegurar que esta haya sido sífilis venérea, puesto que todavía no tenemos el estudio genético. Si me permite regresar, digamos, en este nivel, tengo dos comentarios sobre esto. En este nivel es una enfermedad secreta. Así es. Aún el resto de la sociedad no es evidente, no se percata. Aquí ya empieza. Y es el nivel, y aquí pues ya es obvio, ya está en un nivel, una afectación para mis movimientos. Así es. Por un lado, pero no también se puede confundir con otras enfermedades como lepra. Por supuesto. De hecho, a la sífilis venérea se le considera la gran simuladora, porque las características que presenta a nivel fisiológico en un organismo puede ser todo y nada. Y aparte, desaparecen. Tú tienes ahorita un chancro con una tintura que te gusta de vinagre, algo ácido, lo puedes desaparecer, pero no quiere decir que ya te curaste. Ya se quitó. Hay un proceso de ventana y después avanza a la siguiente etapa. Se quita esa manifestación evidente, esa lesión. Y ya está. Exacto. Entonces, el proceso de ventana dependerá de las características orgánicas del sujeto, su alimentación, si tiene otras comorbilidades asociadas, etcétera. Perdón por la ignorancia. Proceso ventana. Un proceso de ventana es aquel donde tú te contagias, hay una infección, en este caso por este treponema venéreo, y se va a empezar a expresar. Este proceso de ventana, por ejemplo, para la etapa 1 del chancro es tú te contagias y tienes de 30 a 90 días posteriores para que se exprese el chancro. Si tú no tienes un tratamiento, sigue avanzando y a la 10ª semana empiezan a avanzar las petequias. Si tú no tienes tratamiento, sigues avanzando y puede ser al 3er año, al 4º, al 5º, donde ya se empieza a hacer evidente lo que en el hueso avanzó, las afectaciones que observamos. Y aquí, desafortunadamente, es muy complicado rescatar al sujeto. Esto, con la penicilina que se da en los años 20, en realidad se empieza a aplicar a la sífilis venérea hasta el 43. En plena Segunda Guerra Mundial, también curiosamente. Exacto, cuando se requiere, ¿no? Y anteriormente, pues eran los tratamientos medievales y coloniales que llegan a México, y el mercurio, decían, una noche con Venus, tú una vida con mercurio, te mataba mercurio. Así es, el tratamiento del mercurio, ¿no? Ese era un dicho, ¿cómo? Sí, popular. Toda totalmente. una noche con Venus. Y una vida con mercurio. Una vida con mercurio. Y hacía referencia justo a estos restos como el de la Soledad, con treponemas. ¿Por qué? Porque había hospitales que
que atendían a los sifilíticos, el Hospital de Amor de Dios y el Hospital de San José de los Naturales. Ahí había sífilis venérea como tal, detectada. Lourdes Márquez los ha trabajado para unos, diferentes compañeros, Concho los ha trabajado para otros hospitales, pero ahí ya entra el registro histórico, el registro hospitalario, Sí. el resto óseo. Tenemos más información todavía y evidencia en el hueso para poder decir que esa sí es sífilis venérea. Bueno, aquí, como dice Yesenia, para la época colonial, bueno, ya había hospital, Ajá. ya había unas ciertas sustancias como el mercurio y otras más que ya se aplicaban. Pero si nos remontamos un poquito más hacia la época prehispánica, pues ¿qué pasaba, no? Ajá. Entonces, aquí lo interesante es de que estos sujetos con esta enfermedad alcanzaron una edad entre 35 a 40 años. Si esta enfermedad la adquirieron a edades muy tempranas, que posiblemente, dice, pues había un conocimiento sobre un tratamiento que no sabemos cuál es. ¿Cuál era? ¿Sí? Porque eran bubas para ellos. O sea, Sí, no sabemos cuál es, pero sí, ellos tenían Sí. conocimiento de plantas, conocimiento de minerales que posiblemente los aplicaban y que a lo mejor no estaban muy lejanos de ser el mercurio, ¿no? Por ejemplo, en la zona esta de Coahuila, pues sabemos que hay muchas cuevas con muchos minerales muy Sí. interesantes Ajá, hoy en día, ajá. que posiblemente esta gente pues ya tenía conocimiento y les aplicaban, y esto permitió extender esta esperanza de vida. Porque bueno, dice, si hoy en día yo tengo una enfermedad de esas y no me atiendo, no creo que llegue a los 45 Así años, ¿no? es. Aún ahora. A una A una hora. hora. Y menos, por ejemplo, imagínate con el frontal secuestrado. Esto que en el- veíamos. La carésica y, por ejemplo, con unas temperaturas que no han cambiado mucho de esa región a hoy en día, que van entre los 35 y 40 grados de temperatura, pues esto ha de haber sido terrible Las para burras no estas se te poblaciones, curaban. ¿no? El tipo de, Se ¿cómo se llama?, secaban. de temperaturas que tenían estos sujetos, pues estos tenían un conocimiento para darles algún alivio, ¿no? Exacto. Algún respiro en cuanto a este tipo de enfermedades, ¿no? Y de hecho también, ya para época virreinal, pues había un tratamiento específico para sífilis que seguían estos hospitales. Empezaba justo con el aislamiento, lugares oscuros, lugares donde los ponían a sudar. Tenían que sudar para que la buba empezara a secretar y luego a secarse. Les daban un té de guayaco con otros remedios por ahí para ingerir. Utilizaban la purgación, un conjunto de pastillas para que se purgara. Ajá. Uno decían la purgación para la melancolía y la purgación para el contagio infeccioso. Y también utilizaban sangrías de brazo para que el humor se fuera, Claro. y emplastos directos en las bubas. Entonces, todo esto, y ya como final, pues tu jeringazo de mercurio. Entonces, esa era una de las problemáticas más fuertes, porque si no te mataba la enfermedad, te mataba el tratamiento. Es un procedimiento muy agresivo. Exactamente. Y a la actualidad se tiene todavía elementos de la presencia de etapa 3 de sífilis venérea, sobre todo en África, donde no llegan estos tratamientos de penicilinas y demás, ¿no? Y bueno, la otra parte importante podría ser la parte psicológica. También. O sea, imagínate tener un problema de esos, pues esto ha de haber sido terrible, sobre todo las depresiones en esta gente, ¿no? Porque Y era bueno, visible socialmente. en el caso de la época colonial, pues ya tenemos un recinto. Y a lo mejor hay una enfermera o un enfermero o un médico que de alguna manera te habla y te dice. Pero en la época prehispánica ha de haber sido todavía un poco más terrible, Más ¿no? difícil. O era un poco más aliviado, no lo sabemos. Pero bueno, que ya se habían desarrollado estas técnicas para poder tratar estas enfermedades tan severas, pues yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar y descubrir si realmente ya había toda esta técnica o estas prácticas curativas para esta gente. Si me permiten, me gustaría retomar ahora este último aspecto que están señalando, pero para comentar con nuestra audiencia que estamos con los antropólogos Yesenia Peña y José Concepción Jiménez. Estamos platicando sobre uno de los padecimientos cuya agresividad, como lo están manifestando, es muy evidente. Hay grandes estudios, pero poco se ha dado a conocer. Y antes de retirarnos hoy, antes de terminar la sesión, esperemos que nos hagan una invitación
pero estamos platicando sobre la tripanomatosis en México. Antes de este mini comercial que hice, estaban hablando sobre esto, y uno es la afectación al individuo yo, pero también la segregación social. Totalmente. Claro. Genera discriminación y puede generar procesos emocionales muy fuertes, porque es evidente socialmente las afectaciones biológicas. En la actualidad, pues con estos avances médicos, como dijimos, no se llega a la etapa 3, pero si fuera, imagínense ustedes lo que implica. La presencia de un chancro sigue siendo íntima. Sí, En tus partes, en tus órganos sexuales. Sí. Entonces, tú no lo vas a publicitar. No. Ajá. Pero cuando ya avanza a una etapa 2 es complicada, y la gente que conoce un poco de cuestiones de salud epidemiológicas e infecciones de transmisión sexual lo detecta, y va a empezar también el rechazo. Es un rechazo. Exactamente. Entonces se hablaba de que justo una de las preocupaciones que se tenía en la sífilis era la locura, porque también era uno de los detonantes. No todos los organismos expresan todas las características a la vez. Muchas veces estos procesos inflamatorios, estos procesos que ya se ven a nivel óseo y demás, generaban inflamación en las meninges, en el cerebro, y generaba una disociación de la realidad, que esa era otro de los paradigmas, y hay escritores y demás que han muerto de sífilis, y se hablaba de que murieron locos. O, por ejemplo, a partir de los 90, cuando este tipo de la pinta veíamos en la gente, y principalmente en las zonas del norte y zonas calientes, Michoacán, Guerrero, pero aquí en el DF no se veía mucho. Exacto. Pero en el momento que hay una migración de estas gentes, pues veíamos en el metro gente que tenía mal del pinto, como le llamaban, cómo se ponía guantes, cómo se cubría. Sí, Porque había un rechazo. Sí, Había un rechazo por parte de la población. Hoy en día es como más común ya, ¿no? Que esta gente que tiene este padecimiento, pues anda como, trae su problema interno, ¿no? Tanto psicológico como físico. Pero bueno, socialmente anda en el metro, anda en los camiones, como normales, ¿no? Esto que están mencionando ahora es para ubicarnos. Es un padecimiento que por lo menos acá en México se ha detectado en algunos restos óseos antiguos, 7.200 antes de Cristo, y hasta la actualidad. Las 3 etapas de la sífilis venérea, lo más conocido, posiblemente se expresaron en México, pero lo que sí es un hecho, en México ¿sigue existiendo este problema? Sí. Sigue existiendo. Actualmente en México la OMS ha reportado desde el 2011 una alta en tasa de sífilis, sobre todo en población de varones de 20 a 24 años y de 25 a 45 años. ¿De qué año estamos hablando este reporte de la OMS? 2011. Y estamos hablando al 2017. Que estamos hablando, si me permiten esta derivación, en mi lejana juventud, uno de los grandes problemas era, ten cuidado porque te puede dar sífilis. Así es. Esa es una. Pero recientemente es un problema mayor, otro padecimiento. Y ahora sería el VIH. También. A pesar de todo este paquete de información, todas estas políticas públicas que se han llevado, aún podemos hablar, existe este tipo de padecimientos, y por eso la relevancia de vamos a ponerlo en la palestra, vamos a dar a conocer esa información. No es, si me permiten esa otra derivación, no es un castigo divino. No es un castigo divino, forma parte de las problemáticas patológicas del ser humano que han ido evolucionando, como podemos ver, y que justo teniendo profilaxis y prevención puede mejorar, puede disminuir la tasa, y que parte de la labor que hacemos en el Instituto Nacional y en la Dirección de Antropología Física con estos 2 proyectos, Antropología de la Sexualidad y el proyecto de exposiciones itinerantes de la historia de la antropología física, es sensibilizar
a los jóvenes, a las poblaciones actuales, sobre temáticas que tienen este lazo con el pasado y tienen vigencia. Y cómo sensibilizar viendo estas realidades y estos enlaces, ¿no? Hoy dicen, en ocasiones las infecciones de transmisión sexual se vuelven un juego de virilidades, ¿no? Ay, ya tuve relaciones sexuales y ya me pegaron mi primer sífilis, mi primer chancro o gonorrea, y ves a los muchachos hasta publicitándolo, ¿no? Sí. Y así se dice, yo ya tengo relaciones sexuales, ¿no? Y tú no. Entonces, son cuestiones que parecen tan simples, pero actualmente están tan vigentes en los sujetos y dicen, no importa, con un piquetito de penicilina me lo quito. El problema es que es cíclico y que es diferencial. Yo puedo contagiar a otro y ahorita, pero puedo hacerme resistente a esta tecnología que me permite a mí, pues, que no acceda a otras etapas la enfermedad, pero va a llegar un momento en que la resistencia a la penicilina no lo va a permitir. Entonces, es parte también de la labor que tenemos como antropólogos de, pues, adentrarnos a problemáticas sociales contemporáneas que ya vieron, tienen una trayectoria histórica, prehistórica y bueno, algunos dicen paleolítica en el caso de Treponema. No, sí, está hablando que una de las teorías que también tiene mucha aceptación es su origen en África. Así es. Y como retomo lo que dijo Concho al principio, es desde que el hombre es hombre. Así es. Y me refiero no genéricamente, de la humanidad. De la humanidad. Sí. Ahora, esto me permite, lo dije hace rato y me encanta subrayarlo, esta aplicación del conocimiento antropológico, porque no es algo que se quede para los museos o para los libros y los especialistas, sino es un estudio de la sociedad para la sociedad. Sobre esto, pues, si me permiten, voy a regresar un poco con Concho. Es así en general, para nuestro gran público. Todo lo que comemos, todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa en nuestra vida deja huella en los huesos. Sí, la mayoría deja huella en el hueso. Por ejemplo, como comentábamos, este desarrollo de las tecnologías. Hoy podemos hacer análisis de isótopos estables, donde podemos reconstruir la dieta del sujeto desde los 7 años hasta la muerte. Podemos saber si este sujeto es originario de ese lugar o migró, por ejemplo, de Oaxaca a Puebla. Hoy en día podemos conocer esos datos tan precisos, ¿no? Y bueno, en el caso de las enfermedades, podemos conocer muchísimas enfermedades que no se expresan directamente en el hueso, o sea, que morfológicamente no las vemos, pero si hacemos el análisis del hueso, ahí están presentes. Se estaba haciendo un experimento en una universidad de Alemania, donde decían, oye, es que queremos ver si podemos encontrar algunas bacterias o algunos bichos que dejaron, por ejemplo, la viruela. Entonces, como tenemos nosotros colecciones de ese periodo, una de ellas son aquí en el centro de nuestra gran ciudad, y bueno, podemos hacer un pequeño raspado allí, hacer el análisis y a ver si podemos encontrarlo. Y a lo mejor estos avances que no podíamos saber, este tipo de enfermedades que no dejaron huella, a lo mejor sí las podemos hoy en día conocer. Y así, por ejemplo, como yo te comentaba, los huesos es como algo importante donde está presente allí muchísimas cosas. Desde sacar el ADN hoy en día, que es factible, y poder ver si hay compatibilidad en estos grupos que poblaron el territorio nacional o no. Por ejemplo, en el proyecto que nosotros tenemos es sacar el ADN de los primeros grupos que llegaron aquí a la Cuenca de México, que tienen una antigüedad entre los 12,000 a los 4,500 años. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué pasó en la Cuenca de México? Porque, bueno, en la época prehispánica se dicen, bueno, es que migraron de tal lado. Ajá. ¿Será cierto eso o no? O estos grupos que llegaron tuvieron una continuidad en la Cuenca de México. Y bueno, estos tipos de estudio nos pueden explicar este tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, en la época prehispánica, ¿cuántos grupos había?
¿Se separaron o son grupos diferentes o son los mismos grupos o qué es lo que pasa? O sea, toda esta información la podemos conocer hoy en día con todas estas metodologías que se han desarrollado. Y bueno, el INAH tiene esta fortuna de tener estos materiales, ¿no? Es una colección impresionante. Y la otra, yo creo que, regresando un poquito a las enfermedades, yo creo que las escuelas tienen una función muy importante. Los institutos como el INAH tienen una obligación y una función muy importante, porque no solamente tienen que hacer las investigaciones sesudas, ¿no? Que se presenten en congresos de especialidades, sino tienen que generarse y publicarse a nivel de divulgación para la población. Porque además el INAH tiene una gran cantidad de acervos. Tiene cuerpos humanos momificados, tiene huesos, tiene dientes mutilados, tiene la parte arqueológica, tiene la parte etnográfica, tiene una serie de cosas que posiblemente la población no sabe que existe esto. El INAH tiene ese compromiso de divulgar esto a través de, como lo que estamos haciendo, de una exposición donde allí podemos acercarse al público qué es lo que estamos haciendo. Y con una realidad, ¿no? Sí, con esta trayectoria del pasado presente que no les es tan ajena, que es para ellos una manera de acercarse que en otro momento no tendrían la opción, porque pues estos restos están resguardados por su antigüedad y son difíciles de exhibir a nivel de ¿cómo se llama? De museos. Es difícil, ¿no? Sí. Entonces es acercarlos a ellos, ver la trayectoria, observarlo, cuestiones que nunca habían asociado también. Y esto puede sensibilizar de diferentes maneras. Porque además es... Perdón, en este caso en la exposición no hay estas tomas finas, ¿no? Como sería de un tomógrafo. O sea, hoy en día tenemos esa otra parte técnica, ¿sí? Donde podemos cortar los cráneos, podemos hacer todo esto y mostrárselo a la gente como es. Inclusive una tomografía la podemos digitalizar y puede ir el niño y poder partir el cráneo, poderlo reconstruir, poder ver exactamente cómo está afectado, por ejemplo, el cráneo, ¿no? Cómo fue afectado la parte de los parietales, del frontal. Eso lo podemos hacer hoy en día. Y yo creo que esa es una obligación de los investigadores, hacer este tipo de divulgación. Los restos no mienten. No, los restos no mienten. Es cosa de saber cómo les vamos a preguntar, con qué estrategias, con qué herramientas vamos a preguntarles y qué tipo de preguntas les vamos a aplicar. Y también los estudios somatológicos complementan, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades tenemos toda la parte cultural, que está expresada ahí en los huesos, como es la deformación craneana, como es la mutilación dentaria, como son los treponemas, como estos grupos ya tenían este conocimiento anatómico del cuerpo. Al hacer una perforación en el cráneo, hoy en día ponemos el tomógrafo y sabemos hasta dónde podemos perforar porque para no tocar la masa encefálica. En ese tiempo no tenían. Hoy en día podemos sacar una radiografía o una tomografía de un diente y podemos hacer la horadación. En ese tiempo no se tenía y se hacía. Así es. O sea, tenemos que presentar todos estos avances tecnológicos que tenían esta gente. Posiblemente fue el inicio de esto. Hoy es más afinado, es fino el tipo de estudios. Y también en el otro plano de que dijeron que es cómo se desarrolla todo ese proceso de salud y enfermedad que tiene que ver uno con el individuo, con sus prácticas cotidianas, si quieren, en el campo específico de su sexualidad, pero también otro lo que es una forma de organización social. Totalmente, una estructura. Porque en diversos sitios arqueológicos en nuestro país están las pruebas concretas de que había drenaje. Sí, claro. Y la presencia del drenaje en una población que vive congregada es fundamental. Para la higiene. Porque si no es el aguas y lo aviento por la ventana y cáigale quien le caiga o que quede ahí en la calle. No, pero además además el drenaje es muy importante porque podemos hacer muestrear dentro del drenaje, hacer el análisis, saber qué tipo de bacterias y virus y otro tipo de enfermedades había, hacer estudios inclusive de la misma alimentación. Eso es, en algunos casos, pues los arqueólogos en este caso particular como que no entienden. Es que tienes que vigilar allí pero ¿para qué te sirve? Inclusive cuando se hace una excavación hay evidencias, sobre todo cuando enterraron a un muerto, pues dejó muchas cosas ahí en la tierra. Entonces se tienen que hacer muestreos para poder
hoy hacer un análisis y ver no solamente el hueso, sino lo que dejó el hueso ahí. Sí, El individuo. no es nada más un objeto en sí, No. Exacto. sino es La lo que expresión se entiende, el contexto, ese Ujú. contexto, y es un contexto, todo esto que rodea a un artefacto, un objeto en sí, que puede ser desde una gran pirámide, puede ser un entierro, puede ser un mamut, puede ser lo que ustedes quieran, Digo, de una evidencia para poderla estudiar en diferentes ángulos. yo no soy la autoridad para decir esto, pero yo creo que el museo es el sitio más importante que tiene México para poderle mostrar a la gente. En el caso del Museo de Antropología, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene sus salas que todo el mundo conoce, las salas arqueológicas y las etnográficas. Ujú. Pero, ¿qué más tiene el museo? El museo tiene sus bodegas, donde tiene todas estas Estos colecciones. materiales. Sí. ¿Por qué la gente no puede conocerlas? ¿Por qué la gente tiene una biblioteca que yo le digo que es la corona de la antropología? Porque no, tiene todos estos elementos que pueden hacer visitas, sobre todo a las gentes de las escuelas, a los niños, a nivel, si tú quieres preparatoriano o universitario, nadie sabe qué pasa en el estómago del museo, ¿no? Y que precisamente esto es para acercarlos. Sí. Sí. Cuando no se tiene acceso y no se tiene los mecanismos, esta es una buena fórmula para que la gente se entere de lo que hay en estas osteotecas, en estos museos de antropología. Y tiene una lógica que es su resguardo, porque estamos hablando de que, por ejemplo, de Tehuacán solamente tenemos 2 piezas también, o sea, y reconstruido. Estamos hablando de que varios de los materiales pues son únicos y no tan fácilmente se pueden transportar, tan fácilmente se pueden mostrar, tocar, tan imposible. Sí, ahí sí. Y entonces pues generar exposiciones, generar folletos o estamos pensando nosotros en una serie de pequeños como pósters con lo que es México, con los diferentes restos óseos, puede acercarlos y mandarlos a preparatorias, a áreas donde puedan ser de interés. En ese sentido, con todo el cariño que le tengo a Concho, voy a rebatir algo que dijo. Es que yo no soy nadie, no soy autoridad. Desde mi perspectiva es precisamente al revés. Claro. Porque ustedes son autoridad y si lo ponemos en el caso de un médico, pues el médico no nomás me va a decir, le voy a cortar una pierna porque se le ocurrió. Debe tener elementos para decir, ese es el diagnóstico y esa es la solución. Ustedes han hecho un diagnóstico, tienen unas soluciones y desde ahí yo creo que se tiene que partir. Y algo que comentábamos antes de entrar al aire con este tema es la treponematosis en México. Es frío. Exacto. Es frío, es algo lejano. Divulgar, ¿no? Porque pues para el gran público, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver esto? No, pues mejor hablemos del próximo mundial o hablemos de otras cosas que nos acontecen diario. Y tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Y tiene que ver esto que están mencionando, de esa posibilidad de acercamiento con los restos óseos, porque al final de cuentas hay un hecho cierto que es, vamos a morir, uh-huh, y dejamos una huella. Por eso hace rato dije, los restos no mienten. Yo puedo decir lo que sea de mi vida, pero al final mi ser físico va a estar manifestando una forma de vida. Entonces, ese énfasis que si me permiten, lo quiero subrayar, esa necesidad de dar a conocer esta información que tiene que ver con nuestra actualidad, con nuestra compleja vida actual, para que el público la tenga, ¿no? Y de ahí, Luis, que justo le denominemos a esta experiencia, a esta exposición de imágenes que comunican este valor antropológico, la enfermedad de Venus, para que pueda haber un acercamiento a qué hay ahí, por qué lo venéreo, por qué Venus, y lo venéreo como uno de los elementos básicos de los tipos de treponemas, sí, ¿no? La sífilis venérea. No estamos diciendo que hubiera solo sífilis venérea, no, es un tipo, pero es también la manera de cómo poder divulgar lo que se tiene en conocimiento científico. Y creo que este va a ser un buen momento, y que gracias a este proyecto de exposiciones itinerantes y antropología de la sexualidad que tiene Lina, no solamente lo vamos a ver en Yucatán, seguramente vamos a buscar incluso el metro, alguno de los metros de la Ciudad de México que nos pudiera servir de panorama para que la
gente se acerque al patrimonio osteológico que tiene el Museo Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física y, por supuesto, los laboratorios de posgrado de Antropología Física de la ENA. Por 5 pesos tengamos la posibilidad de viajar. O gratis. Y viajar. Viajar y ver en el tiempo a través de esta comunicación simbólica, semiótica y semántica del resto óseo, y también del tejido en vivo, porque eso es nuestro interés, ¿no? Que siempre se ve que el antropólogo físico solamente trabaja restos óseos. Trabajamos salud de enfermedad, trabajamos este circuito del pasado y contemporáneo, trabajamos somatología y trabajamos osteología. En ese sentido, a mí sí me gustaría subrayar, y como estamos para cerrar el programa, así, o sea, no sé ustedes, yo no lo sentí. No sentí que se haya ido, se fue en la plática ligera. En la plática. Volverlo apropiarse de estos conocimientos que ustedes están generando, apropiarnos nosotros los que no hemos estudiado eso, que ustedes, resultado de un gran esfuerzo social, de un esfuerzo personal que nos estén dando este conocimiento, es muy necesario que se dé a conocer. Y por eso yo aprovecharía esos minutos que nos quedan para pedirles 2 cosas. Uno, si hay algún interesado en el tema, que nos diga 2, 3 textos que serían importantes para que estas personas lo tengan acceso a ellos, por un lado, y por otro lado, en síntesis, volvernos a invitar a esta exposición. Claro que sí. Yo nomás quiero hacer un cierre. Hablando de esto de las enfermedades, tenemos el cráneo del hombre, del Metro Valderas, que yo lo considero como el primer sordo de México, porque tiene una sordera congénita. Ese es un dato muy importante. Sí, porque hay 2 tipos de sordera, la que por alguna infección, porque son nadadores, que se les hace adquirida. Pero tenemos el primer caso del sordo congénito más antiguo de México, que tiene 11,000 años. O sea, esa es otra de lo que uno le va escarbando y bueno, va encontrando una serie de eventos que están presentes en el hueso. Y que también la sordera es un caso que se presentó y desapareció, y hay sordera en la actualidad. O sea, aquí el problema no es hablar solamente de la sordera, sino cuando estás sordo no hablas. ¿Qué implica? O sea, ¿cómo adquieres el conocimiento de hablar? Y el hombre tuvieron que desarrollar toda una serie, unas técnicas desde hace 11,000 años para poderse comunicar, porque es una persona de que 50 años. Que se socializó. Y una de las grandes cosas que desde mi perspectiva es la antropología en general como gran campo de estudio, estudia no nada más al hombre, sino el hombre en su relación. En su medio. Sí. Y ese hombre sordo tuvo que establecer algún mecanismo de relación con los demás, ya sea él o con su sociedad, o a nivel del grupo, que es lo que sí, hay muchos elementos que seguimos explorando. De hecho, esta es la primera de varias cosas que vamos a hacer de esta construcción cíclica, osteología, somatología. Y bueno, pues a nosotros nos interesa que ustedes conozcan, se pueden referir a un texto que salió en el 2018, calientito, que es La sífilis en la Ciudad de México, de Lourdes Márquez y de Margarita Mesa, textos antiguos que tenemos de Quetelel, que tenemos de Hachtel, que ustedes pueden ir a la Biblioteca Nacional de Antropología en el museo y van a encontrar toda una sección de sífilis en México. Ustedes pueden acceder a ella. Ustedes van a participar en la 17ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. ¿Qué nos pueden decir de esto? El INAH año con año desarrolla unas semanas culturales de la diversidad sexual, las cuales pues tengo el honor de coordinar desde el proyecto de antropología sexual. Y en esta ocasión nos vamos del 11 al 15 de julio a la ciudad de Mérida, Yucatán. Y ahí en esta semana cultural, que tiene por objeto eso, abrir un espacio, una mesa de debate donde se presenten los trabajos antropológicos, históricos, arqueológicos, que puedan sumar a la reflexión de las problemáticas en diversidad sexual, en el entendido de que diversidad sexual somos todos, todas las prácticas, comportamientos genéricos sexuales que desarrollan los diferentes grupos humanos. Así pues, vamos a encontrar manifestaciones sexuales en personas con discapacidad, poblaciones étnicas, poblaciones LGBT o grupos gays, poblaciones de diferentes
diferentes tipos que al final del día pues están pugnando por sus derechos, pugnando por una interculturalidad en el reconocimiento y respeto de sus formas y estilos de vida, pero también estamos hablando aquí de que se tiene que meter el filtro de una perspectiva de géneros, de género, para poder sensibilizarnos, tanto académicos como a las personas que les llega la información. Y en esta semana que realizamos en Yucatán, me parece maravillosa. Empezamos con todo lo que es la arqueología del género y la sexualidad. Van a estar por ahí arqueólogos hablando justo de esto, van a estar también feministas hablando de diferentes tipos de feminismo. ¿Qué es el feminismo radical? ¿Qué es el feminismo socialista? El feminismo hegemónico versus otros tipos. Y de ahí nos desplantamos a la época colonial para hablar la agencia de las mujeres, cómo eran los códigos sexuales, cuáles eran las enfermedades de transmisión sexual en la época colonial. Y también después saltamos a lo que son las sexualidades y la performatividad genérica contemporánea. ¿A qué le llamamos géneros fluidos? Sexualidades fluidas actualmente. Y finalmente a las problemáticas que desafortunadamente han ido en aumento. Feminicidios, crímenes de odio, entre otros, donde varios compañeros trabajarán lo que es el peritaje antropológico con perspectiva de género para poder atender estas problemáticas. En ese sentido, es lo que mencionaba de que no solamente es a partir de una especialización en un área del conocimiento que para el resto del mundo puede ser químicos, biólogos, arquitectos, literatos y pues los antropólogos, ¿no? Porque todos entramos en ese paquete. Dentro de esa especialización hay otros campos más concretos y ustedes que aportan un conocimiento, y a mí me gustaría subrayar dos cosas. Una ya la mencioné, que es la posibilidad de el entendimiento a partir de todos esos estudios, algo que tenga que ver con nuestra sociedad, con este momento que estamos viviendo, tan complejo, tan difícil, que este conocimiento tenga, no nada más que sea como una anécdota, sino que sea que sirva para hasta para formar políticas públicas, por un lado, y por otro lado la necesidad de volver a interrelacionar todas esas pequeñas especialidades que nos hemos formado y que cada quien estaba en su árbol, en su trinchera, para poder llegar a un conocimiento que sea global, que sea integral. Y finalmente, quienes estén interesados en conocer esta obra, esta exposición de la enfermedad de Venus y la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, pueden entrar a la página del INA. En la página del INA se encuentra una área específica que habla de la exposición y de la semana, o directamente se pueden comunicar al 5286-1933 de la Dirección de Antropología Física para que les demos ahí información. Entonces, las puertas están abiertas. Nos interesaría que nos hicieran llegar sus comentarios y qué otros elementos de interés tienen para poder difundir sobre la antropología física en términos de proceso salud-enfermedad. Sí, porque no nomás es de aquí para allá. Exactamente, porque eso es el interés. Nosotros tenemos los materiales, tenemos parte de ese conocimiento que podemos integrar para hacerlo accesible a ustedes como público. Para mí ha sido muy grato platicar con ustedes. Es un gusto recibir información y sobre todo la accesibilidad para que estén acá, para poder hablarnos de sus conocimientos y hacer esta invitación al público que se quede en ese entendimiento. La antropología, los estudios de paleopatologías y salud de enfermedad, y en particular la treponematosis, no es algo que esté en el aire, no es algo de alquimistas. Desafortunadamente hay todavía este padecimiento. ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo se puede entender como un proceso histórico? ¿Cómo se puede abordar en la actualidad? ¿Cuáles han sido los cambios? ¿Cuáles son los lugares donde se ha desarrollado? Agradecerles su presencia. Un placer.
José Concepción, un gusto como siempre. Muchísimas Yesenia, gracias por tu invitación. un placer estar contigo este día. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que nos fue posible por la generosa participación de nuestros invitados, nuestros especialistas en procesos de salud, enfermedad, en restos óseos, en paleopatologías, en sexualidad, Yesenia Peña y José Concepción Jiménez. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. quise decir. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la subdirección de Radio INA con nuestra querida Gabriela Marentes, la producción de Evanibaldo Morales, en los controles técnicos y edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.